hay tantos feriados estos días. Y claro, yo he visto los días martes y no he visto que el día viernes a usted le toca justo un feriado. Y el viernes hay PRAC, el 20 de mayo. Bueno, voy a tratar de hablar con la ingeniera Alba a ver si le puede dar un práctico, un día, un día de teoría también, a ver si cómo podemos hacer. Bueno, pues justamente ayer estaba con la ingeniera y no nos dimos cuenta que el viernes era el feriado. Bueno, bueno, ya voy a volver a hablar hoy al mediodía, a ver si la encuentro o a la tarde, a ver cómo podemos hacer. Este, para colmo no quedan muchas clases, quedan 4 semanas, creo que quedan nada más. Después otra vez el parcial y después el recuperatorio y terminan las clases. Hola, buen día, profe. Buen día. Disculpe que lo Sí, moleste capaz de nuevo con esta cuestión. Si podría hablar con el profesor de la práctica, porque al final el tema que teníamos de que queríamos ver el parcial y todo eso nos quedó en nada. ajá, bueno, también lo voy a hablar, sí. Lo voy a con el ingeniero Céspedes. Sí, ¿No? sí. Muchas gracias, Bueno, profe. bueno, está bien, gracias. Este, bueno, ya lo voy a volver a hablar ahora, sí. Eh, bueno, mire, hoy para colmo, hoy teníamos una clase corta, yo que era máximos y mínimos, vamos a dar ya una aplicación de derivada, y yo ya tenía que entrar en integrales, pero el problema como ustedes no han visto integrales, me han pedido que veamos integrales con una variable para poder después ver integrales con dos variables. El problema es que integrales con una variable nos va a llevar 2 clases, por lo menos. Este, para poder, porque todo lo que se aplique en integrales con dos variables necesitan integrales con una variable. ¿No? Así que bueno, la clase que viene ya vamos a ver ya integrales con una variable. Vamos a ver mucho práctico, para que vean cómo se realiza. Les pido que busquen la tabla de integrales. Así, y por la tabla de integrales es lo mismo que la tabla de derivadas, solo que es la inversa, porque así como la división es la inversa de la multiplicación, la integral es la inversa de la derivada. ¿No? Eh, Busquen y tengan para la clase que viene, si la llego a dar yo, o si no la llego a dar yo, vamos a ver si la da la ingeniera Alba para el práctico, eso vamos a ver, ¿no? Este, Tengan la tabla de integrales de una variable porque se aplica después, con las dos variables se aplica la misma tabla, ¿no? Es igual que derivada, ¿no? Así como en derivada decimos, bueno, derivamos una y mantenemos constante la otra, en integral hacemos exactamente lo mismo. Bueno, creo que no va a entrar más gente, vamos a tratar de presentar máximo y mínimo, que en redes cortitos, vamos a ver un ejercicio práctico para que lo vean. Por supuesto, yo se lo voy a pasar en WhatsApp para que lo tengan. Este, y la aplicación y el método que hay para resolver máximo y mínimo por dos variables es exactamente lo mismo, casi, con una variación nada más, por el método de máximo y mínimo con una variable por el método de la segunda derivada. Si ustedes vuelven a análisis 1 y ven el método de la segunda derivada para sacar máximo y mínimo, van a ver y comparan este método, es exactamente lo mismo, solo con una variación, nada más. Lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver si lo podemos presentar.
¿Qué pasó? No sé, no está. A ver. No, ahí. Bueno, ahí está viendo. Sí, profe. Bueno, entonces, máximos y mínimos con una variable, habíamos visto siempre que eran máximos y mínimos relativos, porque tomábamos siempre una parte de la función. ¿Sí? Bueno, acá es exactamente lo mismo, por eso siempre habla de máximo y mínimo relativos y no habla de máximo y mínimo absoluto, porque no existe el máximo y mínimo absoluto. ¿Sí? Porque es según la función que nosotros tomemos. Fíjense en que, bueno, acá están las definiciones, que ya después lo van a leer. Fíjense, como es en tres dimensiones, acá yo tengo el punto M, que es el punto máximo. Y acá en el de al lado, en tres dimensiones, tengo el punto M minúscula, que también es una depresión y es un mínimo. ¿Y cómo decimos que es un máximo y mínimo? Y bueno, es un valor máximo, fíjense que acá dice, tenemos un valor máximo, FAB. ¿Por qué FAB? A ver si está marcado, a ver. Ah, sí está marcado. Fíjense que AB está en el punto M que tenemos acá, en el plano XY, tengo el valor A en X y B en Y. Por eso podemos decir que el valor FAB es el valor máximo de los valores que se encuentran cercanos a la función f de x, y. Y el mínimo es el menor. ¿Sí? El menor. Es una definición que es lo mismo que en análisis 1. La única diferencia con análisis 1, con una variable, es que tenemos otro punto nosotros, que es este, que se llama punto de ensilladura, ¿sí? Que es el punto S. El punto S, fíjense que si nosotros lo llevamos al plano XY, tengo una coordenada XC e YC, que lo llaman, ¿cierto? Bueno, si nosotros analizamos este punto S, nos va a dar, ya vamos a ver cuándo nos va a dar un punto que se llama punto de ensilladura. ¿Por qué es de ensilladura? Porque tiene la forma de el gráfico, la forma de una silla de montar. Pero, ¿por qué es el punto de ensilladura? El punto de ensilladura es, si nosotros lo vemos desde un punto, podemos decir que es un punto máximo. Fíjense, si lo vemos desde esta curva que está acá, yo puedo decir que el punto S es un punto máximo. Pero si lo veo desde la otra curva, desde otro punto, yo puedo decir que el punto S es un mínimo. Entonces no está definido como máximo o como mínimo. Entonces ese punto lo llamamos punto de ensilladura. ¿Por qué de ensilladura? Porque el gráfico tiene la forma de una silla de montar. Por eso se llama punto de ensilladura. Pero la diferencia es que este punto S, ¿eh? Según de cómo se lo ve, puede ser un máximo o un mínimo. Por eso no podemos determinar si es máximo o mínimo. ¿Mm? No sé si lo han entendido porque esta es la única diferencia que hay con la de una variable. Fíjense en el método. El método es exactamente el mismo que de una variable. A ver si acá está. Condición necesaria para la existencia de una extrema.
¿Qué hacíamos con en el método el máximo y mínimo de una variable? Sacábamos el valor de la derivada primera, a ese valor de la derivada primera de la función la igualábamos a cero, teníamos una ecuación, y a esa ecuación nosotros sacábamos los valores x, que eran los que llamábamos puntos críticos. Acá, como la derivada primera, tenemos dos derivadas primeras, una con respecto a x y otra con respecto a y. A ambas derivadas primeras yo la voy a igualar a cero. Aquí está. A ambas la igualo a cero. Una vez igualada a cero, se me transforma en dos ecuaciones, en un sistema de dos ecuaciones. Hay que volverse a estudiar, ¿eh? ¿eh? Sistema de dos ecuaciones, de dos variables con sistema de dos ecuaciones. Por el método de sustitución, por el método de igualación, y a veces da directo. El ejemplo que yo tengo da directo, o sea, no hay que aplicar ningún método de sustitución o igualación. Pero hay otros ejercicios que sí, eso lo van a ver en el práctico, todos los ejercicios que ven en el práctico van a ver que tienen su trampita. ¿Y cuál es la trampita? Que es la que se equivocan todos en los exámenes. Que hay que saber sistema de ecuación. Y ese sistema de ecuaciones está dado en el curso de nivelación. No sé si lo vieron, ese es el problema. ¿Vieron el sistema de ecuaciones, sistema de igualación, de sustitución? ¿Vieron? Sí, bro. Bueno, hay que aplicar ese sistema porque vamos a tener un sistema de ese tipo de ecuaciones. Bueno, una vez igualado a cero y sacado estas ecuaciones, vamos a tener valores de x y valores de y. A esos valores de x y de y, que son puntos, vamos a combinarlos entre ellos. Por ejemplo, supongamos que en la primera ecuación yo saqué un solo valor de x, x1. Con la segunda ecuación yo saqué dos valores de y, y1 y y2. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Yo no puedo decir, ¿se acuerdan que en el método de una variable decíamos, sacamos la derivada primera, igualábamos a cero y sacábamos los puntos críticos que eran x1, x2, x3, lo que me daban? Acá yo tengo un x1 y 2y, y1 y 2. Entonces, ¿cuántos son los puntos críticos? No son tres, sino que son las combinaciones de ellos. O sea, que yo puedo hacer, si este me da un x1 y el otro me da un y1 y 2, yo voy a poder hacer un x1 y 1, ese es un punto crítico, y el otro punto crítico va a ser x1 y 2. O sea, es una combinación de ellos. ¿Cuántas combinaciones puedo hacer entre x e y? ¿Entienden eso? En este caso, si yo digo que tengo un solo valor de x y dos valores de y, las combinaciones que yo puedo hacer entre ellos son dos. x1 e y1, x1 y 2. No puedo hacer más. Siempre le va a dar, por ahí me preguntan en otras clases si puede dar solamente x o solamente y. No, no puede dar solamente x y solamente y, porque si no nos estaríamos en dos variables. Acuérdense que en dos variables siempre nos tienen que dar dos valores, x e y, para que tengamos un conjunto de puntos. Bueno, una vez sacado las derivadas primeras y la derivada segunda, y ahí está la diferencia con el máximo y mínimo con una variable. El máximo y mínimo con una variable, una vez que sacábamos la derivada primera, nosotros íbamos y sacábamos la derivada segunda. Una vez sacada la derivada segunda, a los puntos críticos que yo tenía, los reemplazaba en la derivada segunda, y de acuerdo a eso, si era mayor que cero o menor que cero, me daba un máximo o un mínimo. Bueno,
Acá hay una pequeña diferencia. Antes de llegar a eso, si es mayor o menor que cero, tenemos otra condición, y la otra condición es esta, que es la formación del hesiano. Se llama hesiano. El hesiano es un determinante. Fíjense que el hesiano es un determinante formado por la derivada segunda con respecto a x dos veces, la derivada segunda con respecto a x con respecto a y, o sea, acá tenemos una derivada cruzada. En la parte de abajo, una derivada segunda con respecto a x con respecto a y, la otra derivada cruzada, o sea, en realidad es la derivada con respecto a y con respecto a x, pero como las derivadas cruzadas son iguales, yo lo puedo poner así, pero en realidad son las derivadas cruzadas. Y el otro punto es la derivada segunda con respecto a y dos veces. O sea que una vez que yo he sacado mis puntos críticos, digamos, yo voy a tener que hacer todas estas derivadas. O sea, voy a tener que hacer la derivada segunda de la función con respecto a x dos veces, la derivada segunda de la función con respecto a y dos veces, y las derivadas cruzadas. Teniendo en cuenta que estas derivadas cruzadas siempre van a ser iguales. ¿eh? Una es con respecto a x y con respecto a y, y la otra es la derivada segunda con respecto a y y con respecto a x. Acá lo han puesto porque de la misma manera, ¿eh? Yo veo que lo han puesto de la misma manera porque, claro, son iguales, pero las derivadas cruzadas son diferentes. Hay que hacerlas diferentes por las dudas se equivoquen y no les dé igual. Profe, disculpe. Sí, Esa sería la derivada segunda de la derivada cruzada. esta sería una derivada segunda porque, porque yo tengo la derivada primera con respecto a x y después tengo que hacer nuevamente una derivada, pero con respecto a y. Entonces sería una derivada segunda. Entonces por eso dice que la derivada segunda con respecto a x y con respecto a y. Esa sería una cruzada. La otra cruzada sería la derivada segunda con respecto a y con respecto a x, al revés. ¿eh? Acá le han puesto lo mismo. Acá han puesto lo mismo porque dicen, sí, las derivadas son iguales, pero bueno, hay que hacerlas, las derivadas cruzadas. Ah, bien, gracias. Entonces, ahora nosotros damos, como en análisis 1 para determinar máximo y mínimo, las funciones que damos siempre son funciones polinómicas. ¿Para qué? Para que sean fáciles de hacer estas derivadas. Porque acá necesitamos hacer dos derivadas, una con respecto a x y con respecto a y. Y después necesitamos hacer otras cuatro derivadas más. ¿eh? Entonces, si no damos funciones polinómicas, estarían mucho tiempo haciendo derivadas y no haciendo el máximo y mínimo. ¿eh? Y entonces, como queremos que hagan máximos y mínimos, nosotros siempre vamos a dar, igual que en análisis 1, funciones polinómicas, o sea, fáciles de hacer, o sea, derivadas fáciles de hacer. Ahora, cuando le toque solo derivada, y es diferente, le damos una derivada que son más difíciles. Pero el máximo y mínimo siempre damos derivadas que sean rápidas de hacer, que son derivadas funciones polinómicas. Bueno, una vez armado una vez armado este determinante, fíjense en cómo se resuelve. ¿Se acuerdan cómo era esto es de álgebra? ¿Cómo se resuelve? Se resuelve una matriz o un determinante 2 por 2 y se resuelve cruzado. O sea, yo voy a tener la derivada segunda con respecto a x dos veces multiplicado por la derivada segunda con respecto a y dos veces menos la contradiagonal, que son las derivadas cruzadas entre ellas. Como son iguales, ahí le han puesto las derivadas cruzadas al cuadrado. Pero yo puedo poner la derivada segunda de la función con respecto a x con respecto a y por la derivada segunda de la función con respecto a y con respecto a x. ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, porque las cruzadas son siempre iguales. ¿sí?
O sea, si usted lo ponen así, aclaren lo que quiere, por qué ponen cuadrada. ¿Ah? La deriva según la función con respecto a x y con respecto a y al cuadrado. Se puede poner así porque las derivadas cruzadas son iguales, nada más que por eso. Entonces, acuérdense, esto es un determinante que viene de álgebra y como es una determinante 2 por 2 se resuelve multiplicando cruzado. ¿Ah? La derivada segunda de vuelta de la función con respecto a x dos veces multiplicado por la derivada segunda de la función con respecto a y dos veces. Tenemos la diagonal principal menos la contradiagonal, que son las derivadas cruzadas, ¿eh? Entre ellas, la derivada segunda con respecto a x con respecto a y, y la derivada cruzada con respecto a y con respecto a y. Como son iguales, acá lo pusimos al cuadrado, que es lo mismo, ¿no? El motivo del cuadrado es porque son iguales. Bueno, una vez sacado el valor del hessiano, se puede dar tres condiciones. Se puede dar que el hessiano sea mayor que cero, que el hessiano sea menor que cero, o el hessiano sea igual a cero. En el único caso que hay máximo y mínimo, es cuando el hessiano es mayor que cero. Por eso acá habla del hessiano mayor que cero y el hessiano mayor que cero. ¿Y cuándo hay un máximo? Fíjense en cuándo hay un máximo. Cuando el hessiano es mayor que cero y aparte se verifica, esto ya lo han sacado, la derivada segunda de la función con respecto a x dos veces, ya lo han sacado acá para el hessiano. Ustedes, o sea, a ese valor ya lo tienen. La derivada segunda de la función con respecto a x dos veces sea menor que cero. Si eso es correcto, tengo un máximo. Si el hessiano es mayor que cero y la derivada segunda con respecto a x dos veces sea mayor que cero, yo voy a tener un mínimo. Y si ustedes recuerdan, el máximo y mínimo para una variable, nosotros a dónde veíamos si había máximo y mínimo? En la derivada segunda con respecto a x. Fíjense acá, a dónde lo han visto. En la derivada segunda de la función con respecto a x dos veces. En ambos casos. Si esa derivada segunda con respecto a x dos veces sea menor que cero, yo tengo un máximo. Si es mayor que cero, es un mínimo. Es lo mismo que en el análisis 1 para una variable. Y bueno, tengan cuidado acá, porque por ahí tienen los conceptos con pinzas, y dicen, bueno, en una es cuando la derivada segunda con respecto a x es menor que cero, y la otra es cuando la derivada segunda con respecto a y es mayor que cero. No, no. Siempre se analiza con respecto a x, el máximo y mínimo. Acuérdense, no se equivoquen porque por ahí en los exámenes empiezan a meter ahí, y bueno, la derivada segunda con respecto a ahí se la usa únicamente en el hessiano, ahí, en el hessiano. Pero una vez que hizo el hessiano ya se olvidan de la derivada segunda con respecto a ahí. Porque el único que es para lo que se usa, para determinar el hessiano. Para determinar máximo y mínimo siempre vemos que hay que hacerlo con respecto a x. La derivada segunda con respecto a x dos veces y la derivada segunda con respecto a x dos veces. Si una es menor que cero, va a ser máximo, si otra es mayor que cero, va a ser mínimo. Pero eso se da siempre y cuando el hessiano sea mayor que cero. Por eso hay que tener en cuenta el hessiano. Ahora, ¿qué pasa si el hessiano es menor que cero? Si el hessiano es menor que cero, pasa el caso que estuvimos hablando del punto de ensilladura o punto de silla, que se llama. En ese caso, ustedes ya no lo averiguan en la derivada segunda, pues ya no nos interesa la derivada segunda con respecto a x dos veces. ¿Por qué? Porque tenemos un punto de silla o punto de ensilladura y ya no nos interesa porque no sabemos cómo nos va a dar. Nosotros estamos analizando nada más que el máximo y el mínimo.
O sea que cuando el hessiano sea mayor que 0 es lo único que nos interesa. Si es menor que 0, y ponemos ahí un punto de silla y dejamos ahí el ejercicio. En cambio, si el hessiano es mayor que 0 y averiguamos si es un máximo y mínimo, yo, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo averiguo que el hessiano es que la derivada segunda, la función con respecto a x dos veces era menor que 0 o mayor que 0? ¿Se acuerdan? Yo tenía los puntos críticos y a los puntos críticos los reemplazaba en la derivada segunda y sabía si era menor que 0 o mayor que 0. Acá también pasó lo mismo. Yo tengo los puntos críticos. ¿Cuáles eran los puntos críticos? Las combinaciones, acuérdense. X e Y. Reemplazo X e Y en las combinaciones y ahí me va a dar un valorcito si es menor o mayor que 0 y ahí analizo, puedo decir cuál es máximo y cuál es mínimo. No sé si ustedes tienen claro la derivada máximo y mínimo de una variable, porque si lo tienen claro máximo y mínimo con una variable, piensen, y si lo van comparando, es exactamente lo mismo. El método es exactamente lo mismo. Entonces, vuelvo a repetir, siempre que el hessiano sea mayor que 0, analizamos la derivada segunda con respecto a x2. Si el hessiano es menor que 0, no lo analizamos porque el punto es un punto de silla. Una vez sacado el máximo y el mínimo, ¿se acuerdan que nosotros en la derivada con máximo y mínimo con una variable, yo decía, bueno, el punto x1 es un punto máximo, el punto x2 es un punto mínimo, por ejemplo. ¿Y qué me faltaba para graficar? Me faltaba y. Y yo reemplazaba ese valorcito de x en la función principal y sacaba el valorcito de y. Bueno, acá yo reemplazo x e y en la derivada segunda para saber si es un máximo o un mínimo. Y una vez que ya sé que es un máximo o un mínimo, ¿qué hago con el punto crítico x y? Lo reemplazo en mi función principal. ¿Cuál era mi función principal? Z. Z igual a f de xy, porque ese es el dato que me dan. Z igual a f de xy. Lo reemplazo en la función principal y me va a dar el valorcito de z. Porque yo lo que necesito son los valores de x y z. ¿De acuerdo? La diferencia con máximos y mínimos de una variable es que no se los hacemos graficar. ¿Por qué? Porque los gráficos tendrían que ser de este tipo, más o menos. O de este tipo, si un punto de silla. No se lo hacemos graficar. Entonces es suficiente que nos digan que sepan el método. Y la otra posibilidad que hay, habíamos dicho que el hessiano es mayor que 0, es cuando analizamos si hay máximo o mínimo. Acá el hessiano, si el hessiano es menor que 0, me da un punto de silla. Y el otro punto la otra condición es si el hessiano es igual a 0. Si el hessiano es igual a 0, es lo que nosotros decimos que es un punto dudoso. Porque el método que estamos usando, para ese punto xy, xy del hessiano, el punto xy del hessiano, de este hessiano, porque este hessiano, si yo tengo me olvidé de decirle, si yo tengo dos puntos críticos, yo voy a necesitar hacer dos hessianos. Porque fíjense, en el hessiano depende del punto crítico, xy. Cuando yo tenga las derivadas segundas y las derivadas cruzadas, para sacar valores numéricos, porque el determinante son valores numéricos, yo voy a tener que reemplazar los valores de x y y que yo tengo de los puntos críticos en esas derivadas. Entonces, si yo tengo dos puntos críticos, yo voy a necesitar dos hessianos. Entonces voy a analizar un hessiano para un punto crítico y después voy a analizar el otro hessiano para el otro punto crítico. Eso vamos a ver en el ejercicio práctico para que lo vean y ahí lo van a ver clarito.
Entonces, si para un punto crítico determinado x, el hessiano no me da ni menor ni mayor que 0, me da igual a 0, significa, porque ponemos dudoso, significa que puede haber máximo, puede haber mínimo, pero no es utilizable para este método. Se lo usa con el método, con un método de series. Hay que analizar un método por medio de series. No sé si han visto series ustedes en análisis 1. ¿Han visto series en análisis 1? No, ¿o no? Los de análisis no, profe. No, profe. Los de sistema, digo, no. Bueno, ¿cuál es el problema? Que análisis 1 es anual, sí, es anual, ¿cierto? Análisis 1. Sí, Sí, profe. Análisis 1 y análisis 2 generalmente tienen los mismos temas, pero análisis 1 lo han hecho anual y análisis 2 lo han hecho cuatrimestral. Entonces, nosotros estamos más comprimidos, digamos, en las cosas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no lo vemos. Una de las cosas que no vemos es el método por método de serie. Pero fíjense, para ver un método con serie, tendrían que haber visto series en análisis 1, ¿no? Bueno, pero igual no lo vemos nosotros al método por serie, porque es imposible, ¿no?, de tener tiempo de verlo. Entonces, si el hessiano es igual a 0, si es igual a 0, decimos que es dudoso. ¿Pero por qué decimos que es dudoso? Porque por este método no lo podemos determinar, Entonces tendríamos que usar otro método, que es un método de series, para determinar el valor si es máximo o mínimo. Como no vemos series, no podemos determinar y ponemos, bueno, que es dudoso, nada más que por eso. Lo vuelvo a repetir. Una cosita que el ingeniero, me acuerdo que el ingeniero Césped preguntó en el examen. Entonces le pregunté, si el hessiano es mayor, es igual a 0, ¿qué pasa? Y le han dicho, bueno, es un punto dudoso, tal cual como dice acá. Y él le preguntó, ¿qué significa dudoso? Bueno, acá desgraciadamente creo que él sí lo dice por ahí. Mire, acá dice, para ver si hay o no un extremo relativo, se puede hacer un desarrollo en serie de la función. Bueno, se ve que este último párrafito no lo han leído. También está en los libros, ¿no? Esto es sacado de los libros también, ¿no? Y bueno, y dice, no, sabemos que es un punto dudoso, pero bueno, el sitio siempre decía qué significaba dudoso. ¿eh? Dudoso significa que por este método no tiene aplicación, en esos puntos. Lo podemos hacer en otros métodos, que son el método de serie, desarrollando series de la función. Y es todo la parte teórica de máximo y mínimo, no hay otra cosa, porque es definir nada más que un máximo, que un mínimo. Acá la diferencia con análisis 1 es que es el punto de silla o el silladura, y el método que es muy parecido al método de la derivada segunda. No se llama este método de la derivada segunda, tengan cuidado, porque en los exámenes por ahí, como yo digo, lo comparo con el método de la derivada segunda, dice, bueno, analicemos el método de la derivada segunda. No se llama método de la derivada segunda. Yo lo estoy comparando con el método de la derivada segunda porque es muy parecido. ¿eh? Este es un método para determinar máximo y mínimo, nada más, no es que sea el método de la derivada segunda. ¿Está? Vamos a ver un ejemplo de esto para que quede claro cómo es, fíjense. No sé si hay alguna preguntita antes de pasar al ejemplo. En el ejemplo va a quedar más claro cómo vamos analizando los puntos, ¿no? Bueno, fíjense, nos dan la función, ahí está, z igual a x cubo más y al cubo
menos 3x menos 12y más 20. Como pueden ver, es una función polinómica, ¿ah? Igual que en el análisis 1. Analizamos máximo y mínimo. ¿Sí? Nos interesa ver el método, por lo tanto, damos siempre funciones polinómicas porque es más fácil de resolverlo. No significa que pueda haber otras funciones. Entonces, determinamos la derivada primera de la función con respecto a x y determinamos la derivada primera de la función con respecto a y. Fíjense, la x al cubo con respecto a x, voy a tener que es 3x al cuadrado, porque tengo x a la n. La derivada de y al cubo, cuando estoy determinando la derivada con respecto a x, y al cubo es una constante. Por lo tanto, si una constante, su derivada es 0. ¿Está bien eso? No hay problema, ¿no? Acuérdense, yo tengo y al cubo, es una constante. Cuando derivo con respecto a y a x. Por lo tanto, la derivada de una constante es 0. Menos 3x. La derivada de 3x es 3. Menos 12y. 12y vuelve, como estoy derivando con respecto a x, ¿qué es 12y? Y es otra constante. Por lo tanto, la derivada de una constante es 0. Cuando derivo 20 más 20, ¿20 qué es? Y es otra constante. Cuando derivo con respecto a x, la derivada de 20 es 0. Por eso la derivada primera con respecto a x me queda 3x al cuadrado menos 3. ¿Está bien eso? ¿Lo entienden? Esta derivadita que hemos hecho cortita. Sí, profe. Sí, profe, sí. Bien. Y ahora cuando derivamos con respecto a y, ¿qué pasa? Cuando derivo con respecto a y, x al cubo es constante, por lo tanto su derivada es 0. Desapareció. La derivada de y al cubo con respecto a y es 3y al cuadrado. Ahí está, 3y al cuadrado. Menos 3x, cuando estoy derivando con respecto a y, como y no existe, esto es una constante y su derivada es 0. Menos 12y, la derivada con respecto a y es 12, por eso ahí está menos 12. Y la derivada de 20, como una constante, y la derivada de una constante es 0. Y ahí tengo las dos ecuaciones. 3x al cuadrado menos 3 y 3y al cuadrado menos 2, que están abajo. 3x al cuadrado menos 3 igual a 0 y 3y al cuadrado menos 12 es igual a 0. Igualo el sistema de ecuación. En esta ecuación es fácil de resolverlo. ¿Por qué? Porque una ecuación es cuadrática, son dos ecuaciones cuadráticas y puedo despejar x de una y en la otra puedo despejar y. Pero no siempre es así. Acuérdense, no siempre es así. O a veces me dan que en una ecuación tengo x e y en otra ecuación también tengo x e y, o tengo x sola, o tengo y sola. Entonces, tengo que fijarme cómo hacer las combinaciones del sistema de ecuaciones. Por eso tienen que volver a estudiar sistema de ecuaciones con dos variables. Método de sustitución, método de igualación, son las dos más comunes que hay. Bueno, como yo tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, x al cuadrado me va a dar dos resultados, e y al cuadrado también me va a dar dos resultados, y ahí están los resultados. X1 igual a 1, y x2 igual a menos 1, y1 igual a 2, e y2 igual a menos 2. Despejé, y ahí tengo los resultados de x y de y. ¿Cuáles son los puntos críticos? Estos no son los puntos críticos. Los puntos críticos dijimos que eran las combinaciones de ellos. Y ahí está abajo, fíjense. Combino x1 con y1 y x1 con y2. Y combino x2 con y1 y combino x2 con y2. O sea que voy a tener, fíjense, el punto P1, 1, 2, que es la combinación de x1 con y1. El punto P2, que es la combinación de x1 con y2. El punto P3 menos 1
2, que es la combinación de x2 con y2, y el punto P4, menos 1 menos 2, que es la combinación de x2 con y2. Y ahí sí tengo los 4 puntos críticos. 1, 2, 3, 4 puntos críticos. ¿Está bien ahí? ¿Lo entienden eso? Es una combinación de puntos, de X e Y. ¿Algún problema hasta ahí? No, profe. No, profe. Sí. ¿Hay alguien que parece que quería preguntar algo? No, ¿no? Bueno. Entonces tenemos los 4 puntos críticos. Estos 4 puntos críticos significa que voy a tener que hacer, para resolver el ejercicio, 4 hessianos, para saber si el punto 1, 2 es máximo o mínimo, o el punto 1 menos 2 es máximo o mínimo, si el punto 3, P3 menos 1, 2 es máximo o mínimo, y el punto P4 menos 1 menos 2 es máximo o mínimo. O sea que voy a tener que hacer 4 hessianos para determinar los valores correspondientes. Calculamos la derivada de segundo orden. Calculamos la derivada de segundo orden. Nos volvemos al punto 1 donde hicimos la derivada con respecto a x y con respecto a y. La derivada de segundo orden era para hacer el hessiano. Necesitaba hacer la derivada de la función con respecto a x 2 veces, la derivada de la función con respecto a y 2 veces, y sus derivadas cruzadas. Entonces vamos a hacer la derivada segunda con respecto a x 2 veces. Estoy derivando 3x cuadrado menos 3. O sea, si derivo con respecto a x me va a dar 6x. La derivada de 3 es 0, por lo tanto la derivada segunda de la función con respecto a x 2 veces es nada más que 6x. Derivo ahora la derivada segunda con respecto a y 2 veces. Por lo tanto, 3 por 2 son 6y, 6y, y la derivada de 2 es 0. Por lo tanto, me quedó 6y, ahí lo tengo al final. Y hago las derivadas cruzadas ahora. Fíjense, la primera derivada cruzada, cuando tengo la derivada de la función con respecto a x, a esta la tengo que hacer con respecto a y ahora. Si la hago con respecto a y, no tengo y. Por lo tanto, 3 que el cuadrado es 0 y 3 es 0. Por lo tanto, la derivada con respecto a x con respecto a y es 0. Bueno, acá no lo han puesto, ¿no? Profe, disculpe, ¿cómo es en cuando es la derivada de AX por la derivada de Y? Las cruzadas, Sí, bueno, yo tengo la derivada de la función con respecto a x, acá arriba, en el punto 1, que es 3x cuadrado menos 3. A esta derivada la voy a tener que hacer con respecto a y. Como no tengo y en la ecuación, fíjese que no tengo y, 3x al cuadrado es una constante y 3 también es una constante. Entonces, cuando yo derive la función esta, con respecto a y, va a ser 0. Entonces yo digo, la derivada de la función con respecto a x y con respecto a y es 0, porque esto me da 0. No lo han puesto acá. Lo han puesto al otro. La derivada de la función con respecto a y era 3y al cuadrado menos 12. Cuando yo derive esta con respecto a x ahora, porque la cruzada es con respecto a la otra variable, no tengo x, y por lo tanto, si no tengo x, el 3y al cuadrado es 0, y el 12 es 0, las derivadas, ¿cierto? Y ahí está puesto la derivada de la función con respecto a y, con respecto a x es 0. Han puesto nada más que esa. Pero yo tengo que hacer la otra también. Acá han puesto una sola porque sí, las cruzadas son 0, pero hagamos las dos para verificar que sí dan el mismo valor. Esta derivada cruzada, esta derivada de la función con respecto a x con respecto a y, y la derivada de la función de y con respecto a x, tienen que ser iguales. Como son iguales,
acá en el ejercicio han puesto un solo valor. Pero habría que hacer los dos para verificarlo, ¿no? Que dan, en este caso dan 0. Una vez que ya hemos hecho las derivadas, voy al hessiano. Voy a mi primer hessiano. No quiero... Bueno, ahí se ve todo. Bueno. Tengo el hessiano, era, a ver si lo tenía en el... se me clavó ahí está. Acá está. Fíjense cómo era el hessiano. Era la derivada segunda de la función con respecto a x dos veces. En el otro extremo, abajo derecho, era la derivada segunda con respecto a y dos veces. Era la cruzada. Y menos la contradiagonal en donde iban las derivadas cruzadas. Entonces, fíjense en el ejercicio, ¿no está? Tengo mis derivadas. La derivada segunda de la función con respecto a x dos veces es 6x. Ahí está. La derivada segunda de la función con respecto a y dos veces es 6y. Estaba en el extremo derecho abajo. Y las derivadas cruzadas era la contradiagonal y en este caso son 0. Por eso aparece el valorcito 0. ¿Cómo se resolvía este hessiano? Se resolvía multiplicando, como es un determinante 2 por 2, multiplicábamos los 6x por 6y, en este caso, menos la contradiagonal. Entonces 6x por 6y me da 6 por 6, 36xy, menos la contradiagonal, pero la contradiagonal es 0, porque 0 por 0 me da 0. O sea que mi hessiano es 36xy. Fíjense cómo han resuelto los hessianos. Una vez que han resuelto acá el primer hessiano, que es 36xy, voy a hacer mis 4 hessianos. El hessiano para el punto 1, el hessiano para el punto 2, el hessiano para el punto 3 y el hessiano para el punto 4. ¿Qué es lo que significa? Reemplazar el punto P1, que era el punto P1 donde estaba, el punto P1 que era 1, 2, el otro hessiano es reemplazar el P2 que era el punto 1 menos 2, el punto P3 que era reemplazar el punto XY menos 1, 2, y el otro hessiano que el punto 4 que era menos 1 menos 2. Entonces, como yo ya tengo hecho acá que el hessiano me da 36xy, lo único que tengo que hacer es reemplazar x por y por los puntos críticos. Fíjense, para el primer hessiano, reemplazar por 1 y por 2, quiere decir que tengo 36 por 1, 36, y 36 por 2 me da 72. 72 es mayor que 0. Si era mayor que 0, el método decía, si el método es mayor que 0, son los únicos casos que hay máximos o mínimos. O sea que el punto 1, 2 puede haber un máximo, o puede haber un mínimo, no me lo indica qué es. Por eso puse acá al lado, dice, hay un extremo relativo. Todavía no sabemos qué es el 1, 2. O sea, no sabemos si es máximo o si es mínimo. Sabemos que hay un extremo relativo en ese punto, en el punto 1, 2. Vamos al otro hessiano. El otro hessiano era el punto 1 menos 2. O sea que a 36 multiplicado por x que vale 1 y x y que vale menos 2. Quiere decir que me va a dar 36 por 1, 36, por menos 2 me va a dar menos 72. Como es negativo, dijimos que si el hessiano era negativo, era un punto de silla y como estamos buscando máximo mínimo, no hay que analizarlo. Entonces ahí ponemos, no hay extremo relativo en el punto 1 menos 2. Me voy al otro hessiano, menos 1, 2.
Otra vez, reemplazo x por y por menos 1 y 2. Esta otra vez me va a dar menos 72. Otra vez el hessiano menor que 0, por lo tanto no hay extremos relativos. Y en el punto menos 1 menos 2, si reemplazo menos 1 menos 2, me va a dar 72, ahora positivo, porque tengo menos por menos es más. Y quiere decir que en el punto menos 1 menos 2 hay extremos relativos. O sea que hay extremos relativos en el punto 1, 2 y en el punto menos 1 menos 2. Ahora hay que analizar la derivada segunda con respecto a x dos veces en el punto 1, 2 y en el punto menos 1 menos 2, nada más. En los otros dos no, porque no hay extremos relativos. Son puntos de silla. ¿Lo entienden ahí? ¿Hasta ahí? Hasta ahí hemos visto el hessiano, que era este que está acá, que es lo que estamos viendo acá. Estoy buscando que el hessiano era mayor que 0. No hemos analizado todavía la derivada segunda con respecto a x dos veces. La tenemos ahí, pero no la hemos analizado. Cuando el hessiano era menor que 0, no lo analizamos, por eso pusimos, y cuando es igual a 0, tampoco, no nos dio igual a 0. Ninguno, pero sí nos dieron menores que 0. O sea que hay dos puntos, el 1 menos 2 y el punto menos 1, 2, que no hay que analizar para ver si hay máximo o mínimo. El único que hay que analizar es el punto 1, 2 y el punto menos 1, menos 2. ¿Lo entienden hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Nadie dice nada, ¿no? Parecería que no lo entienden. Sí, se entiende, profe. ¿Ah? Se entiende. Sí, se entiende. Bueno, entonces, analicemos el primer punto, el punto 1, 2. El punto 1, 2. Nos volvemos a la derivada según la función con respecto a x dos veces. Si la tenemos, ahí la tenemos acá arriba. La derivada según la función con respecto a x dos veces, 6x. Acá está, 6x. 6x, tenemos que analizar el punto 1, 2. Bueno, tengo x, nada más no tengo y. Bueno, no hay problema. 6 por 1, 6, me dio 6. 6 es mayor que 0. Si es mayor que 0, fíjense que habíamos dicho, si es mayor que 0, teníamos un mínimo. ¿Sí? O sea que en el punto 1, 2, tengo un mínimo relativo. Acá está puesto. El punto P1 tengo un mínimo relativo. Me falta Z. Para eso tengo que irme a la función principal y reemplazar por 1, 2. ¿Cuál era la función principal? Esta. Z igual a x al cubo más y al cubo menos 3x menos 2y más 20. Acá reemplazo x por 1 e y por 2 y me va a dar z. En este caso, z me dio 2. Bueno, entonces el mínimo es el punto 1, 2, 1, 2, 2 ahora. Y ahí saqué los puntos x, y z. Me voy al otro hessiano, que sí, que era el punto menos 1, menos 2. Me voy a la misma derivada, fíjense, la derivada segunda con respecto a x dos veces. Otra vez no tengo y, no importa, no tengo y, pero tengo x. 6 por menos 1, menos 6, me da menor que 0. Si era menor que 0, habíamos dicho que era un máximo, ¿verdad? Si era menor que 0, yo tengo un punto máximo. Y ya tengo cuál es el máximo y el mínimo. Me falta de z acá también. Reemplazo entonces en la función principal, los valores de x y de y por menos 1 menos 2, ahí está reemplazado, y le dio 38. Bueno, entonces tengo un máximo, el punto 1, menos 2 y 38. Y ahí tengo los dos, el mínimo y el máximo, que son los dos valores buscados. No los graficamos. ¿Por qué? Porque si lo grafican, me tendrían que graficarlo en una... lo tendrían que graficar en 3 dimensiones y bueno, tendrían que darme una cosa como esta, ¿no?
cosa que sí lo hacíamos en una variable, ¿no? ¿Han entendido el método? No es difícil el método. Lo que pasa es que como le da, acá hay dos problemitas que tienen ustedes en los exámenes. Este es un ejercicio que los valores de X y de Y han salido rápido, digamos. ¿Mm? En los exámenes siempre en la ecuación generalmente tienen X e Y, por lo tanto no salen tan rápido. Entonces hay que buscar cuál de las ecuaciones es más fácil de resolver. Resuelven una variable y a esa variable después la reemplazan en la otra ecuación y ese es el famoso método de sustitución. O el método de igualación, ¿cuál era? Si yo tengo X e Y, puedo despejar X en esta, puedo despejar X en la segunda ecuación, igualo las dos ecuaciones y ahí él me encuentra un valorcito de X. Sustituir y Profe, después tengo que analizarlo nuevamente para Y. Sí, ahí cuando hace la derivada segunda con respecto a y, con respecto a x, con derivar solamente, pongámosle, con respecto a y, con respecto a x es suficiente porque valen lo mismo, o necesariamente hay que derivar en en no, ambos casos. ya, yo la derivo a ambas. Acá dice que es suficiente, pero no es suficiente, porque ¿qué pasa si usted se equivocó? Supongamos que usted se haya equivocado. Uno puede pasar, ¿cierto? Y a este le da 0 y al otro le dio -1, por ejemplo. Epa, dije, párate, no sigamos, nos equivocamos en algún lado, volvamos a repasar las derivadas que hicimos. Ese es el único control, para eso sirve. Aparte son derivadas polinómicas que son fáciles de resolver. ¿Mm? ¿Me entienden? Entonces, como son fáciles de resolver y fáciles de analizarlas, se hacen las dos. Sí, sí, yo diría que hay que hacer las dos. Es preferible por las dudas si hayan equivocado en alguna derivada, y ahí salta enseguida la derivada. Si la derivada cruzada está mal, salta enseguida el error. Por eso se hace las dos. Y cuando se hace esa derivada cruzada y dan valores diferentes, Es ¿cuál de los porque dos toman? no, nos Siempre dan los equivocamos, iguales. claro, nos volvemos de vuelta, Bien. porque las derivadas cruzadas, si volvemos a analizar en derivadas, las derivadas cruzadas siempre dan iguales, siempre, no hay otra cosa. Si dan diferentes es porque nos equivocamos en alguna derivada nosotros, ¿no? Es el motivo de volver de hacer las derivadas cruzadas a los dos. Aparte, estas derivadas cruzadas son fáciles de hacer porque son derivadas polinómicas, ¿no? Si fuesen funciones diferentes, funciones que no son polinómicas, ya a veces son difíciles de hacerlas, pero estas que son fáciles, no hay problema de hacer las derivadas cruzadas de una y de otra. Es para la tranquilidad de uno, porque si sale igual es porque está bien, si salió diferente es porque nos equivocamos nosotros en algún lado. Hay que volver a hacer las derivadas. ¿Me entiendes? Ese es el control nuestro, la derivada cruzada. Bueno, acá hay ejercicios, hay diferentes ejercicios, fíjense, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son ejercicios para resolver, ¿no? Eh, a ver si acá estaba queriendo hacer yo, parece, alguna que era que vean las dos ecuaciones eh, diferentes. Creo que el 4 parece que es, ¿sabes? 2x. Sí, fíjense, el ejercicio 4 es x al cuadrado más 3x por y, parecería que dice más y cubo. Dice la derivada con respecto a x, ahí está hecha,
ahí está con respecto a x, es 2x, 3y. La derivada de y al cubo es 0. Entonces la ecuación me quedó 2x más 3y. Tengo las dos incógnitas en esta ecuación. Y abajo tengo hecho la derivada de la función con respecto a y. No con respecto. Si hago con respecto a y, x al cuadrado es 0, su derivada es 0. Si hago con respecto a y, la primera es 3x más 3y al cuadrado. Ahí está la otra ecuación. Tengo x y. Entonces ahí tendría la derivada con respecto a x con respecto a y. Una es 2x más 3y, la otra es 3x más 3y al cuadrado. Si las igualo a 0, no salen directas porque son ecuaciones que tengo las dos incógnitas en la misma ecuación. Por lo tanto, fíjense, ahí está queriendo hacer el método, parece, de igualación. Despejé en una, despejé el valorcito de x. Sí, el valorcito de x. Si despejo el valorcito de x, 3y pasa al otro miembro, 3y pasa al otro miembro, y el 2 pasa dividiendo. Me quedó 3y sobre 2. A ese valorcito de 3y sobre 2, que es en x, lo llevo a mi primera ecuación, a la otra ecuación, perdón. Esto lo resolví en esta, a la otra ecuación. Y yo voy a tener 3 por 3y sobre 2 más 3y al cuadrado. No sé si lo están viendo, está hecho así nomás en lápiz, parece que lo estuve queriendo resolver para que vean que hay que hay otros, te pueden dar otro sistema de ecuación. No sé si lo entienden lo que estoy hablando. En el punto 4, en el ejercicio 4. Sí, se ve, profe. Bueno, ahí lo quise ver un sistema de ecuación en el cual no es directo como este, que es, a ver, que igualé, tengo, pues de la primera ecuación puedo sacar x, de la segunda ecuación puedo sacar y. No, me puede dar un caso como este, en donde, bueno, tengo que hacer, yo quise hacer un método que se llamaba el método de igualación. Una vez saqué x y saco y, recién tengo los puntos x y recién puedo hacer los puntos críticos y el resto del ejercicio, ¿no? Una vez que saqué el punto crítico, tengo que hacer el hessiano y tengo que sacar el máximo y mínimo. Bueno, ahí está para que quiere resolver eso. Pero igual en el práctico le van a dar el ejercicio, así que no hay problema. ¿Alguna preguntita sobre esto? ¿No? No, profe, creo que no. Por mi Bueno, yo parte, esto no, lo voy a profe. poner en el WhatsApp para que lo tengan y lo vayan viendo, ¿no? Voy a tratar de hablar con la ingeniera Alba, que es la que va a dar la próxima clase, porque para colmo, recién hoy me he dado cuenta que el viernes es feriado, que es 20 de mayo. ¿Cómo va a dar ella la clase? No sé si, como es virtual, puede darla si quiere. Bueno, ya hablaré con ella, cómo lo va a hacer. Y hablaré con el ingeniero Césped para que le dé los ejercicios del parcial, que resuelva el ejercicio parcial. ¿Mm? A ver cómo lo hacen. Si no llega a haber clase el viernes, bueno, ya hablaré con la ingeniera Alba para ver si puede dar tomarme un día mío para que dé el práctico o algo así, porque ya nos queda poca clase, ese es el problema. Para colmo, estuvimos hablando ayer justamente, no nos dimos cuenta del feriado del viernes. Para colmo, como tengo que dar integrales, y bueno, sabemos que integrales ustedes no lo vieron, necesitamos dar un repaso de integrales de una variable, porque
tienen que saber sí o sí una variable para poder resolver esto. De dos variables, si no, no van a poder resolverlo nunca. Así que, Profe, ¿hasta cuándo, hasta qué mes tendríamos clase? y el mes que viene terminan las clases, creo que hasta el 20 de junio, creo que el cuatrimestre. ¿Me entiendes? El 20 o 24, por ahí termina. Pero hay que tener en cuenta que tienen que rendir un segundo parcial y después viene un recuperatorio para el que les fue mal. Entonces, o no se presentó, ¿cierto? Y bueno, y ahí, entonces hay que empezar a deducirse clases y bueno, nos encontramos que tenemos poquísimas clases para dar. El primer cuatrimestre es más difícil que el segundo cuatrimestre, porque el segundo cuatrimestre uno ya entra de lleno a la materia. En cambio, el primer cuatrimestre, que es hasta que se acomodamos, hasta que, bueno, es difícil siempre. Bueno, yo le voy a poner esto en el WhatsApp, voy a hablar también con la ingeniera y el José para los temas que hemos hablado. Y bueno, ya le comunicaremos por el WhatsApp, acá el público. Bueno, profe, ¿Alguna preguntita antes de sacar esto? por mi parte no, profe. Me tengo que poner a estudiar para que me Sí, salgan las dudas. hay que ponerse a estudiar. Fíjense que hay que volver a estudiar hasta sistema de ecuaciones. Hasta eso hay que volver a estudiar cómo resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, porque este resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Este es el punto 4 que estaba haciendo yo acá. Sí, hay que volver a hacer. Bueno, en la próxima clase, si la doy yo, vamos a dar integrales, pero voy a dar integrales con una variable. Yo voy a tratar de hacer más ejercicios prácticos que teoría, voy a dar muy poquita de teoría porque necesitamos que ustedes vean la parte práctica, cómo se resuelve. Bueno, traten de tener la tabla de integrales, de conseguir la tabla de integrales, que es como la derivada, solo que también es la inversa, nada más. Ahí por WhatsApp pasó un chico una tabla, profe. Mírela si nos sirve. Sí. En todas las tablas derivadas en integral, ustedes ponen en Google tabla de integrales y ahí no le va a salir un montón de tablas de integrales. Hoy en día es fácil de conseguir, ¿verdad? Antes había que conseguir el libro y todo. Me acaban de pasar el libro de, ¿cómo se llama? Un alumno me pasó, no sé quién, no sé si de ustedes o del grupo anterior, de cálculo diferencial de Piskunov. También se lo voy a poner en el WhatsApp a ver si ustedes lo pueden descargar ahí y ver los temas. Ahí hay algunos temas de dos variables también. Y el que no rindió de una variable también le va a servir. También se lo voy a poner. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, yo los veo entonces en la próxima clase y ya directamente vamos a ir con integrales de una variable para que veamos. Espero que lo veamos en una sola clase, si no, bueno, lo veremos en dos clases. Y después veremos integrales con dos variables. Bueno, Porque, profe. Bueno, Bien, profe, hasta luego. bueno, Profe, chaucito, hasta luego. profe.